Buenas noches para todos, Dios los bendiga, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una muy buena semana, de la mano del Señor. Un abrazo para todos. Estoy contento de poder traer el mensaje de Dios para cada uno de ustedes, que podamos meditar en la palabra del Señor. Quiero recordarles nuestra reunión este domingo a las 9 de la mañana. Los esperamos puntuales para que juntos adoremos y conozcamos al Señor y sirvamos a Dios. Mis hermanos, no siendo más, quiero que vayamos por favor en nuestras Biblias a Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Vamos a buscar en nuestras Biblias y vamos a meditar en esta porción de la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Muy bien, vamos a leer todos. Dice la palabra de Dios. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder escuchar tu voz a través de la Biblia. Gracias, Señor, porque en medio de las jornadas agitadas de la vida, nos das este tiempo para poder seguir aprendiendo de ti, Señor. Bendito Dios, háblanos en esta noche y por favor úsame para tus propósitos, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, creo que todos nosotros podemos estar de acuerdo en que cada vez vemos el mundo mucho más agitado. Vemos las personas con muchas más inquietudes, con muchas más inseguridades. Y qué bueno que nosotros podamos entender nuestro rol en esta sociedad. Dios nos está llamando para que seamos luz y para que su luz alumbre primeramente nuestra vida y que también podamos ser luz para otras personas. Estamos en un mundo muy agitado y creo que Dios nos está llamando a través de este mensaje a que podamos recordar quién es nuestra fuente de fortaleza, de plenitud y cómo nosotros podemos ser relevantes para la sociedad en este tiempo. Así que déjeme contarle algo antes de que podamos escudriñar este versículo y otros más que vamos a ver del capítulo 3. Déjeme contarle cuál era la condición espiritual que tenía el pueblo de Dios en ese momento. Lo primero que quiero contarle es que, según nos relata el libro de Samuel en sus primeros capítulos, vamos a ver que el pueblo de Dios tenía un sumo sacerdote que se llamaba Elí. Elí ya en este punto de la historia era un hombre muy avanzado en años. Ya al parecer estaba perdiendo su vista. Y él tenía 2 hijos. Ellos estaban encargados de muchas cosas en el templo. Pero sus hijos no gozaban de una buena reputación. Sus hijos, la gente sabía que ellos no estaban haciendo las cosas como Dios quería. Es más, se llegaban a decir cosas tan fuertes de ellos que hasta, según la Biblia, dice que ellos metían mujeres al templo. Y ellos se robaban inclusive la parte de la carne, que era una ofrenda a Dios, ellos cogían para ellos la mejor parte. Y esto le desagradó mucho al Señor. Entonces podemos ver que por lo menos en lo que era el sumo sacerdote, su familia, podemos ver que había un enfriamiento, había un distanciamiento de Dios. Podemos ver en el capítulo 3 cómo el mismo sumo sacerdote Elí parece estar resignado ya a esta situación y no quiere hacer nada al respecto. Es como si ya se hubiera cansado de buscar de Dios, es como si ya se hubiera cansado de querer agradar a Dios a esa altura de la vida. Así que imagínense la condición espiritual en la que estaba por lo menos el sumo sacerdote y su familia. Qué importante que nosotros podamos
entender que cuando en la sociedad se desecha, se desdibuja el tema del pastorado, el tema del ministerio, cuando cada uno de los ministros de Dios no toma su rol correctamente, no actúa correctamente, no tiene una relación con Dios, todo esto repercute obviamente en las personas. Así que imagínense lo que pasaba si desde el mismo sumo sacerdote las cosas estaban así. Ahora imagínense la sociedad. La sociedad tampoco tenía un compromiso personal con Dios. Si el sumo sacerdote no estaba bien, la sociedad también estaba actuando de una manera displicente hacia el Señor. Así que en este momento es que surge un personaje muy especial que es Samuel. Samuel, justamente, podemos ver en los primeros capítulos, en el capítulo 1, en el capítulo 2, podemos ver cómo llega Samuel a la historia de la Biblia, cómo llega Samuel a la historia del pueblo de Israel. Sabemos que Samuel tenía una mamá que se llamaba Ana y sabemos que ella era estéril. El capítulo 1 nos relata la historia de cómo su mamá sufría, ¿verdad? Un poco por el desprecio y la rivalidad que había con otra mujer que tenía su marido, que se llamaba Elcana. Así que este hijo viene como una súplica vehemente. Qué bueno que nosotros no desechemos la importancia de poder orar por aquellas cosas que a veces damos por perdidas, que parecen imposibles. Esta mujer que era estéril fue al templo y le rogó al Señor que le concediera tener un hijo, pero ella dijo: Señor, si tú me concedes ese hijo, lo voy a dedicar para que sea tu siervo para siempre. Lo cierto es que Dios oye esa oración y Samuel viene como una respuesta a la oración de su mamá. Y, cómo no, Ana, una mujer de palabra, cumplió lo que ella le había prometido a Dios. Tan pronto el niño estuvo en edad de poder ya no estar cerca de su madre, ella va y lo entrega al sumo sacerdote Elí. Así que cuando leemos el capítulo 3 y ese versículo 1, ya estamos viendo a un Samuel ya muy jovencito, ya ha crecido un poco, ya lleva años en el templo. Y es muy bella la historia de Ana y de su hijo Samuel. Pero volvamos al texto con el que iniciamos este mensaje. ¿Y qué nos dice el versículo 1? Dígame, ¿qué nos dice ese versículo acerca de qué pasaba con la dirección de Dios en ese tiempo? Si usted leyó conmigo, se va a dar cuenta, y lo podemos volver a leer en el versículo 1, que dice, al final del versículo 1 dice: ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Dios se hace sentir. Dios hace que nosotros veamos que hay algo que no le agrada, o cuando estamos caminando de una forma que no le agrada a Él, Dios se hace sentir. Y creo que una de las formas en las que Dios manifestaba su desacuerdo con el sumo sacerdote, con la sociedad de esa época, era que justamente escaseaban los mensajes del Señor en ese tiempo, escaseaban, no abundaban. Y lo cierto es que uno puede ver que esa mezcla entre un sacerdote que había perdido su compromiso personal con Dios y una sociedad displicente con Dios, habían traído como respuesta esta actitud de Dios, y era un silencio divino. ¿Cuánta ausencia de la voz de Dios puede haber hoy en la sociedad? ¿Cuánta ausencia de la voz de Dios inclusive puede haber en el mismo pueblo cristiano? A veces estamos tan agitados haciendo tantas cosas que hemos descuidado nuestra relación con Dios. Y lo cierto es que a veces inclusive ese silencio divino puede ser porque nuestro camino de alguna manera, por alguna circunstancia, puede no ser agradable ante Dios. Y Dios empieza a guardar silencio, Entonces, debemos revisar este punto, ¿no? Lo cierto es que el versículo 1 nos dice que el pueblo ya no tenía
esa abundancia de palabra de Dios. Eran escasos los mensajes del Señor y las visiones eran poco comunes. Pero quiero que miren el capítulo 2, ahí atrasito en el versículo 35, que nos muestra que Dios, aún en medio de la sociedad de esa época, está buscando a alguien con unas características muy especiales. Miren lo que dice el capítulo 2 en el versículo 35. Dice: entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Dios estaba anunciando que a pesar de que Elí era su sumo sacerdote, que sus hijos servían en el templo, Dios estaba anunciando que se había cansado de la actitud indiferente del sumo sacerdote. Y por esa razón, Dios estaba anunciando que Él iba a levantar a otro sacerdote con unas características muy especiales, un sacerdote fiel, que le sirviera, hiciera todo lo que Él deseara. Dios estaba buscando a un hombre y Él estaba anunciando que iba a levantar un nuevo sacerdote con esas características. ¿Qué nos dice el versículo 1 del capítulo 3 acerca de Samuel? Nos dice algo muy importante, y es que Samuel, ¿qué estaba haciendo según el versículo 1? Nos dice que Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Samuel estaba sirviendo al Señor. Y aquí quiero que empecemos a entrar en detalles de lo que quiero compartirle en esta noche. Y es cómo nosotros podemos caminar en esta sociedad siendo llenos de la plenitud de Dios y siendo portavoces de la voluntad de Dios para otras personas. Yo creo que es importante que nosotros nos revisemos si eso se está cumpliendo hoy en nuestra vida, si nosotros estamos andando en la plenitud de Dios, si cada día ese hombre interior está siendo fortalecido por el Espíritu de Dios, si cada día andamos en esa comunión verdadera, íntima con Dios, y si cada vez que interactuamos con otras personas podemos mostrarles quién es el Dios que vive dentro de nosotros. Pero aquí vemos algo importante acerca de Samuel. Samuel servía al Señor. Al Señor. Pero ¿cómo le servía? El versículo 1 nos dice que le servía ayudando al sumo sacerdote Elí. Samuel estaba dedicando su tiempo para servir al Señor. Cuando tú y yo ayudamos en las labores del ministerio, en las labores de la iglesia, en las labores de evangelismo, no estás ayudando al pastor, estás ayudando al Señor a cumplir su propósito. Aquí hay varias cosas que podemos hablar en esta noche acerca de recibir esa plenitud divina. La primera es que así como Samuel, tú y yo debemos tomar un compromiso personal con Dios y con su obra. No creo que sea algo claro que alguien que diga que quiere andar con Dios se aleje de la obra del Señor. Samuel estaba sirviendo al Señor. Él tenía un compromiso personal con Dios. Fíjate que otros jóvenes en su época podían estar haciendo otras cosas. Sin embargo, Samuel tenía un compromiso personal y estaba listo para poder entregar cada día de su vida a Dios. Servir al Señor también es tener un compromiso con su obra, porque dice el versículo 1 que Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Sabemos que Elí era el sumo sacerdote y seguro que Samuel tenía que hacer varias tareas para mantener lo que era el templo en ese lugar donde estaba la presencia de Dios, el arca del pacto que también nos habla en algunos capítulos de Primera de Samuel. Pero servir al Señor
es también tener un compromiso con su obra. Y yo creo que es importante que todos nosotros nos revisemos en este aspecto. ¿Puedo yo ser un creyente comprometido con Dios sin comprometerme con la obra de Dios? Yo creo que no. Lo que podemos ver, por lo menos en este versículo 1, es que la Biblia dice que Samuel servía a Dios ayudando a Elí en el templo. Tú puedes servir al Señor a través de los talentos y los dones que el Señor te ha entregado. Todos nosotros, según dice la Escritura en 1 Corintios, hemos recibido como mínimo un don con el cual podemos servir al Señor. Todos nosotros podemos ser parte activa de lo que Dios está haciendo. Podemos ser parte activa del servicio a Dios. Así que es bueno que nos revisemos cómo es nuestra actitud, esa conexión que tenemos con el servicio a Dios, porque eso es un símbolo de cercanía con Dios. Tú te vas a dar cuenta que, lo vamos a leer más adelante, dice en alguno de esos versículos que Samuel aún no conocía a Dios. Lo que me parece bello es que Dios se revela a Samuel de una forma muy especial mientras Samuel servía al Señor. Qué interesante que nosotros no echemos por la borda lo bello que es servir a Dios. Porque cuando servimos al Señor en su obra, el Señor se nos manifiesta de una forma muy especial. Así que servir al Señor es tener un compromiso con su obra. Servir al Señor también es comprometerme a través de nuestros recursos, apoyar la obra con nuestros recursos económicos. También eso es servir al Señor. Apoyar la obra, apoyar el ministerio con nuestros recursos. Eso también es parte del servicio, porque eso es apoyar la obra de Dios. Ahora, miremos lo que sucede en los versículos 2 al 10. Voy a tratar de leerlos un poco rápido porque es un poco extenso, pero no puedo pasar por alto esos versículos por el mensaje que hoy tenemos. Versículos 2 al 10. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: «Samuel». «Sí», respondió Samuel. «¿Qué quiere?». Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. «Aquí estoy. ¿Me llamó usted?». «Yo no te llamé», dijo Elí. «Vuelve a la cama». Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: «Samuel». Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. «Aquí estoy, ¿me llamó usted?». «Yo no te llamé, hijo mío», respondió Elí. «Vuelve a la cama». Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. «Aquí estoy, ¿me llamó usted?». En ese momento, Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: «Ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha». Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: «Samuel, Samuel». Y Samuel respondió: «Habla, que tu siervo escucha». Qué bello relato que nos da la palabra de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nuestro corazón está deseoso de servir a Dios, estamos preparando el terreno para que Dios se nos revele de una forma especial a través del servicio. La palabra dice que Dios es galardonador de los que le buscan. La palabra dice que Dios no es olvidadizo de aquellos que le sirven. Cuando nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Y eso lo hacemos al comprometernos con Él y, claro está, con su obra. Dios empezó a revelarse en la vida de Samuel.
empezó a llamarlo. Pero el llamado de Dios es principalmente acercarnos a Él. Antes de que un hombre nos diga que Dios nos está llamando, habrá una manifestación de ese llamado primeramente en tu interior. Los llamados no son llamados de hombres. Primero, habrá un llamado privado de parte del Espíritu Santo a nuestro interior. Dios es el que llama. Dios es el que llama. Ningún ministerio, ningún servicio es dado por un hombre. Dios llama primero. Dios pone la convicción. Muchas veces antes de que un pastor o un líder te pida involucrarte en algo en la iglesia o en alguna tarea, tú vas a sentir la convicción del Espíritu diciéndotelo antes, demandando de ti que hagas algo para el Señor. Así que llegó el momento en el que Samuel conociera al Dios de su llamado. Y ese llamado vino primero a su interior. El llamado de Dios será insistente. Dios llamó a Samuel 4 veces. En tiempos como en el que tú y yo estamos, Dios sigue llamando con insistencia para que lo conozcamos y nos acerquemos a Él. Dios te llama con insistencia. Dios te llama a que lo busques. Dios te llama a que tú sirvas en su propósito. Dios te llama insistentemente. Y como lo he dicho, muchas veces los pastores somos tan solo un instrumento. Pero Dios, antes muchas veces de que el pastor, un siervo de Dios, demande algo que pueda hacer una persona para el Señor, Dios coloca esa inquietud en los corazones. El llamado será insistente, mis hermanos, pero también el llamado es para que nos pongamos a su entera disposición. ¿Qué dijo Samuel cuando Dios lo llamó? Habla, Señor, que tu siervo te escucha. El llamado de Dios no es solamente una experiencia súper, hiper, mega espiritual que anhelemos, sino que también debe ser una disposición ante el Señor. Debemos estar dispuestos a responder a su llamado. ¿Cuántas veces Dios requiere de que una persona se disponga al llamado de Él, se disponga a servirle? Cuando nosotros entendemos la belleza del llamado de Dios, sabemos que ese llamado va a cambiar para siempre nuestras vidas. Muchas veces ese llamado no es que sea algo extraordinario en algunos casos, pero debemos entender que ese llamado primeramente es a que nos acerquemos a Dios, a que estemos con Él, a que vivamos para Él. Cuando nos acercamos tendremos un cambio profundo de vida. ¿Sabes? Yo creo que Samuel nunca se imaginó que Dios estaba hablando de él aún antes de que lo llamara. Por eso le cité el versículo 35 del capítulo 2, donde dice: estoy buscando, voy a levantar otro hombre. Y Dios ya tenía pensado en levantar a Samuel. Es muy posible que tú seas una persona que Dios haya tenido en mente para hacer cosas extraordinarias en su nombre. Y qué bueno que tú puedas entender que Dios puede llamarte en tu cotidianidad a que seas un instrumento que haga lo que Dios quiere que haga. Así que cuando nos acercamos a Dios tendremos un cambio profundo de vida. Mis hermanos, no hay nada más espectacular, nada más bello cuando nos conectamos con la voluntad de Dios. Cuando entendemos que Dios nos ha llamado a cada uno en particular y que tenemos un propósito específico y que podemos caminar en la voluntad de Dios. Eso es demasiado bello, hermano. Cuando podemos entender eso y caminar en pos del llamado de Dios. Pero finalmente, yo quiero que tú leas conmigo en el capítulo 3, el versículo 11 y que luego saltemos al versículo 19. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Veamos el 12. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia de principio a fin.
Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Saltemos al 19. El Señor estaba con Samuel mientras crecía y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Lo último que quiero decirte es que no solamente acercarnos a Dios va a cambiar nuestra vida personal, sino que también nos va a convertir en personas que siempre tendremos algo relevante que decirle a la sociedad. Si usted se da cuenta, hay dos temas que son bastante fuertes que Dios habla a Samuel, por lo menos en el versículo 2 en adelante. Dios le dice a Samuel que va a traer juicio al sumo sacerdote y a su familia. Habla de eso. Así que Samuel tuvo que convertirse en un portavoz de una palabra muy fuerte para el sumo sacerdote. Pero también lo que nos dice el versículo 19 es que el pueblo pudo reconocer que lo que Samuel hablaba de parte de Dios era así, porque él era un profeta de Dios. Mis hermanos, todos nosotros podemos cumplir una función profética cuando anunciamos la palabra de Dios, cuando le hablamos a otros la voluntad de Dios que está revelada en la Biblia. Mis hermanos, nosotros podemos ser esa voz de consuelo que alguien necesita. Nosotros podemos ser esa voz que instruye a aquellos que no saben qué hacer con su vida. Y esto es muy similar a la tarea que Samuel cumplió en medio de su tiempo y de su sociedad. Así que mis hermanos, vamos cerrando este tema. Tal vez eres tú el que estás extraviado, que no sabe para dónde va su vida. Debes saber que si tú te acercas a Dios por medio de Jesucristo, el único camino, verdad y vida que nos lleva hacia el Padre, tú vas a ser una persona que tendrás en tu interior la presencia de Dios. Esa misma voz que le habló a Samuel, tú la vas a tener en tu interior, guiando tus pasos. La voz del Espíritu Santo va a guiarte y te va a mostrar el camino que tú debes tomar. Entre más cerca de Dios, más seguro y claro estarás. ¿Dónde dormía Samuel? Samuel dormía cerca del arca del pacto, lo que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Entre más cerca de Dios, más seguros serán tus pasos. Entre más cerca de Dios, tu vida será más resplandeciente. Entre más cerca de Dios, serán disipadas tus dudas, tus temores, tus inquietudes. Qué bueno es que seamos creyentes de cercanía con el Señor. ¿Estás sirviendo a Dios en este momento? ¿Haces parte activa del servicio a Dios? ¿Estás siendo un factor en medio de la sociedad que lleva la palabra, que lleva el mensaje? ¿Estás apoyando la obra de Dios? ¿Eres alguien que con sus recursos apoya la obra de Dios? ¿Estás sirviendo al Señor actualmente de alguna manera? Porque el servicio es un compromiso claro con Dios. Y cuando nosotros empezamos a servir a Dios, mis hermanos, conocemos a Dios mucho mejor. Porque para poder servir mejor, tenemos que acercarnos más a Dios. Tú puedes ser una persona como Samuel, a quien Dios llame a ser luz y sal en este tiempo. Alguien que haga lo que Él quiere. Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios te llama para que tú seas como una persona como Samuel. Para que tú seas alguien diferente. Para que tú puedas llevar esa palabra de Dios, ese mensaje de Dios. Pero sobre todo, que tú mismo seas lleno de la plenitud de Dios. Tal vez alguien te ha contado de Dios. Pero qué tal que hoy sea el día en el que tú conozcas a Dios.
de una forma personal a través de su Hijo Jesucristo. Tú puedes ser alguien que tendrá algo relevante que decirle a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo y a la sociedad en general si vives cerca de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de este relato podemos ver lo precioso que es estar cerca de ti, Señor. Podemos ver cómo factores tan importantes como una familia que quiera darle a sus hijos esa orientación para que honren y teman a Dios y le sirvan, siempre va a ser la mejor opción para nuestros hijos. Señor, gracias te damos por levantar un hombre como Samuel en medio de esta sociedad que estaba en decadencia. Y eso es lo que es la iglesia actualmente. La iglesia es un semillero de personas que tú levantas para hacer luz y sal en medio de esta sociedad. Señor, te damos gracias en este día, porque a través, Señor, de Jesucristo, tú nos llamas a ser sacerdotes para ti. A través de Jesús recibimos un sacerdocio para que te sirvamos en este tiempo, Señor. Señor, gracias porque también entendemos en esta noche que a veces tú tienes tiempos de silencio. Y esos tiempos de silencio en algunos casos se dan porque estamos caminando lejos de ti, porque estamos caminando en el sentido opuesto en el que tú quieres que caminemos, y entonces la palabra de Dios escasea. Señor, no queremos que esto suceda en nuestras vidas. Queremos, Señor, que tu voz sea abundante en nuestra alma, porque tus palabras son vida para nosotros. Señor, en esta noche queremos que puedas levantar en cada uno de nosotros un fiel sacerdote, hombres y mujeres que hagan lo que tú deseas que hagamos, Señor. Levántanos cada día, a pesar de nuestras múltiples falencias y debilidades, para poder cumplir con tu llamado, Señor. En esta hora también, Señor, te pido, Dios, que podamos entender la importancia de nuestro compromiso personal contigo y con tu obra. Que podamos entender, Señor, que todos estamos llamados a servirte a ti y apoyar la obra que tú has dado en la tierra, que es tu iglesia, Señor. Señor, también ruego que tú guíes a mis hermanos a que puedan también apoyar la obra con sus recursos, Señor, con sus ofrendas, con sus recursos financieros, que también puedan apoyar en la obra de Dios, Señor, en la iglesia local. Y Señor, gracias, porque va a ser maravilloso cuando nosotros nos involucremos en el servicio, nos involucremos en la gran comisión, porque allí conoceremos más cerca al Señor de la obra. Padre, gracias por ese cambio, porque tú nos llevarás, Señor, a cada día crecer más cerca de ti. Y los temores se disiparán y seremos personas llenas de tu presencia cuando nos involucramos contigo cada vez más y oramos más y sacamos tiempo para orar y sacamos tiempo para escudriñar la palabra. Estaremos más cerca de ti y no seremos los mismos. Y Señor, gracias porque cuando estamos cerca de ti también tendremos algo relevante que decir a las personas que nos rodean. Señor, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, mil gracias por su compañía, por dedicar este tiempo a la palabra del Señor. Y bueno, que Dios levante a muchas personas como Samuel en este tiempo. Un abrazo grande para todos y con el favor de Dios nos vemos el próximo domingo para adorar al Señor. Dios los bendiga y una feliz noche.